¿Acaso es más importante los derechos de nuestros hijos, de la infancia, del mundo, que los berrinches de las mujeres? Y son berrinches, no derechos. No estoy comparando derechos de las mujeres con derechos de los niños. Estoy hablando de los berrinches de las mujeres. Les voy a poner dos ejemplos muy claros. Hoy en día, si toman a la fuerza a un ser querido tuyo y te piden dinero para que lo liberen, ¿cómo se le llama? Se le llama secuestro. Y es algo horrible. Pero hoy hay miles, millones de mujeres que lo hacen a los padres. ¿Quieres ver a tus hijos? Tienes que soltar más dinero. ¿Por qué no lo estamos comparando con secuestro? ¿Dónde quedaron los derechos de los hombres? Otro caso muy común es cuando un hombre toma y se esconde con sus hijos o cambia de estado o de país, que de país no puede, pero de estado, se inician de inmediato las alertas ámbar para cuidar al niño. Pero si lo hace una mujer, es una heroína, está cuidando al niño. No, ya ella no la podemos arrestar ni levantar una alerta ámbar. Es que me escondí con el niño en una nueva casa o en un nuevo estado o en un nuevo país para protegerlo. Pero si lo hace el hombre, entonces él es el malo. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Los derechos de los niños o los berrinches de las mujeres? Hola y bienvenido, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Hace poco en México hay un caso muy importante. Es un joven muy valiente, que lo reconozco muchísimo. Es un cuate muy valiente que está denunciando a su madre por violencia emocional, física, psicológica e incluso ya saben cuál. Pero como vivimos en un matriarcado, pues no le vamos a hacer caso al niño. La madre es la que tiene los derechos. El niño actualmente vive con el padre y ni siquiera reciben dinero por eso. Lo que está pasando es, no le van a dar seguimiento al niño, porque la madre es más importante que el niño. Y dos, incluso laboralmente a ella la están ascendiendo y al esposo que tiene la custodia actualmente del hijo, lo despidieron. Y peor, le van a quitar la custodia y el niño está saliendo diario en televisión a pedir, rogar a la sociedad que por favor no quiere vivir con su madre. No lo quiere. Y aparte, no estoy hablando de un niño chiquito que está confundido, no. Es un chavo de 16 años. Ya tiene cierta coherencia. Está diciendo, me maltrató físicamente, psicológicamente, emocionalmente y peor, sexualmente. Pero tenemos que defender a la mujer. ¿Por qué? Porque vivimos en matriarcado. Recordemos, feminismo lo que buscaba era igualdad. Estaba en línea con derechos humanos. Buscamos igualdad. La justicia y la ley se supone que buscan igualdad. Pero hoy vivimos en un matriarcado y misandria porque le damos el beneficio a las mujeres. Siempre. Por favor, dame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. Desafortunadamente estamos viviendo en una época en donde parecía que los niños no importan. Arriba del 90% de las custodias infantiles lo tienen las madres. Las custodias compartidas, en la gran mayoría de los casos, sigue habiendo pagos de hombres a mujeres, aunque es compartido. Cada quien debía pagar lo suyo. Pero ¿sabías que científicamente y estadísticamente están mejor los niños con los hombres que con las mujeres? Tienen mejores resultados. Y peor aún, ya está demostrado hoy, no sé por qué seguimos insistiendo. La gran mayoría de los problemas sociales que existen hoy en día son personas que fueron criados solo con una madre, que no tuvieron esa ayuda paternal o una figura masculina. Violencia, ya saben cuál palabra, quitarse la vida, dejar la escuela, vicios, todos en su gran mayoría fueron criados por madres. Pero seguimos insistiendo en que la madre lo tiene que tener. Y todo el tema de los pagos. Los pagos, ¿sabías tú que en la gran mayoría de las ocasiones se hace siempre de hombre a mujer? ¿No que vivimos en feminismo y todas son empoderadas y luchonas y fuertes e iguales y no sé qué? Pero todos los pagos van de un lado a otro. Les hago el ejercicio. Si el día de mañana nos volviéramos feministas, que buscáramos igualdad y dijéramos, ya no va a haber pagos de una parte hacia la otra cuando haya la custodia infantil, ¿ustedes creen sinceramente que las mujeres pelearan la custodia infantil? Yo creo que no. Yo creo que de inmediato lo cederían a los hombres.
¿Qué quiero decir con esto? Que la única razón por la cual las mujeres pelean en su gran mayoría la custodia infantil no es por el niño, es por un tema económico, tanto del gobierno como de su expareja. Y ese es otro tema, porque el gobierno le puede dar ayuda de abogados, económica, de ayuda mental, de cuidando a los niños, solo a mujeres, pero no a hombres. Es decir, dos personas se van a divorciar, hay ayuda de abogados hacia la mujer, pero no al hombre, o ayuda psiquiátrica, o pensiones alimenticias hacia los hijos, si lo tiene la madre, si lo tiene el padre, no. Entonces, ¿realmente estamos enfocados en los niños? ¿No deberíamos estar cuidando lo que es mejor para los hijos en lugar de estar viendo los berrinches de las mujeres? Porque no son derechos. Derechos deberían ser igualitarios. Tanto el hombre tiene derecho como las mujeres tienen derechos. En el momento que las mujeres quieran sentarse a hablar de igualdad, hablamos de cuáles son sus derechos. Pero mientras tanto son berrinches. Peor que hoy en día, aunque haya leyes igualitarias, sean los jueces los que tomen las decisiones siempre a favor de las mujeres. El puro hecho que no le permitamos, sin evidencia tangible, no la palabra de la mujer, de que los padres no vean a los hijos, me parece terrible. Claro, si hay evidencias tangibles de que el cuate es golpeador o algo, o drogadicto o algo, lo entiendo. Pero en la gran mayoría, en el 80% de las ocasiones, es la palabra de la mujer. Nada más, sin evidencias, testigos, videos, no hay nada. Es nada más la palabra de la mujer. Entonces, tanto las leyes como la interpretación de la misma benefician a la mujer, fastidiándose al hijo. Porque los hijos que no ven a los padres les va peor en la vida. Ya está comprobado. En otras palabras, ya vivimos en el feminismo que se alcanzó en el siglo pasado. Y es más, a partir de este siglo, vivimos en misandria. Pero exigimos que los hombres se comporten por roles de género como en el siglo XIX. Porque las mujeres, todas son promiscuas. Adicionalmente, tienen arriba de 24 métodos anticonceptivos. Y tienen es mi cuerpo, mi decisión, a tener abortos, que no estoy ni a favor ni en contra. Pero pasa todo eso, pero el único responsable es el hombre. Es decir, el hombre es solo una cartera. Eso sí, las mujeres pueden acostarse con 500 hombres. Tienen métodos anticonceptivos, incluyendo la pastilla al día siguiente. Y pueden abortar si ellas quieran. Pero si lo deciden tener, es única responsabilidad del hombre. ¿Dónde está esa igualdad del feminismo? ¿Por qué los hombres tenemos que vivir en el siglo XIX y ustedes en el siglo XXI? Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Por favor, búscalo en mi perfil. Ahora bien, hay cientos de ejemplos que les puedo dar en donde estamos beneficiando el berrinche, no los derechos de las mujeres y lastimando a los niños. Pero muchas de estas ideas, ¿de dónde vienen? Me gustaría platicar de 2 o 3 que son como muy importantes. El primero es, la mujer crea vida. No. Dios nos hizo para que se necesite una mujer y un hombre. Las mujeres no crean vida. Las mujeres son las que llevan el embarazo, correcto. Y también por eso las alabamos un poquito y por eso las cuidamos. En efecto, ser madre es algo increíble. No estoy atacando la maternidad. Es increíble. Lo que ellas hacen con su cuerpo es increíble. Tienen al niño por más de 9 meses y después le dan de comer. Eso nadie lo niega. Pero las mujeres no crean vida, no se engañen. Se necesita también de un hombre y por ende necesitaría tener los mismos derechos. Otro tema que hablan de repente es como en los aviones que te dicen, primero te pones la máscara tú y luego el infante. Sí, claro, muy bonito, pero adivina qué, hay 2, también está el padre. ¿Por qué como sociedad hemos empujado a que el hombre es el malo, es el victimario? Las mujeres todas son seres de luz, que no hacen nada, pero diario, vemos noticias, aunque sea en medios independientes, porque los tradicionales no te lo van a enseñar, está prohibido que salga en un periódico, mujeres haciendo los mismos crímenes que hombres. Recuerden, hay 2 padres. Los padres podríamos tener la custodia infantil y los cuidamos mejor. Y es más, si el hombre es el que paga, pues solamente porque paga, debería quedárselo. Y eso me lleva al tercer punto. Como hombre, es de vital importancia que no dejes que tu mujer no trabaje. Porque una de las razones principales en esta ley idiota en la que vivimos de misandria y matriarcado es
como la mujer no trabaja, debe quedarse a cuidar a los niños, mientras que el hombre los mantiene y lo orillamos a que viva en la calle. Entonces, como hombre, lo que debemos hacer es simplemente no salir con una mujer que no trabaje. No, si no trabajas, no salgas con ella. Digo, de noviecitos o para una costón está bien, pero no para algo serio. Y en el momento que te cases, no dejes que tu mujer deje de trabajar. Porque si llegas a tener niños, la ley está tan inversa que en lugar de aplaudirle al que mantiene a la familia, lo castigamos. Es que la mujer no trabaja, entonces que él se quede al niño porque tú trabajas todo el día. Bueno, entonces que las mujeres trabajen. Que ojo, eso era justamente lo que peleaba el feminismo, que las mujeres tenían todo el derecho a trabajar. Entonces ahorita hagámoslo obligatorio. Todas las mujeres que quieran tener hijos tienen que trabajar. Porque está muy bonito. Todos los hombres es nuestra obligación trabajar. O sea, básicamente somos carteras, tanto para el Estado como para las mujeres. Pero el 30, el 50% de las mujeres no necesitan trabajar. Es mi decisión, porque alguien me va a mantener. O un hombre, o mis padres, o el gobierno. Entonces, toda esta idea de que porque no trabaja, ella se tiene que quedar con el niño, me parece ridículo. Mejor démosle el niño al que sí paga, y una vez que la madre haya tenido un trabajo que pueda mantenerlos, bueno, entonces hablamos de compartido. Es muy importante esto. ¿Por qué hoy en día estamos sacrificando a nuestra infancia para darle gusto y a los berrinches de una mujer? No tiene sentido. Deberíamos proteger a nuestros hijos y a nuestra infancia. Y me encanta porque hoy hablan mucho de machismo y de misoginia y demás, pero fueron criados por mujeres. Entonces, claramente las mujeres no tienen capacidad de saber qué hacer con poder. Siempre lo corrompen y afectan. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.